Por otro lado, la oferta, continuando con el tema que veníamos tratando de los mercados, de la oferta y la demanda, tiene que ver en las condiciones en las que los proveedores, los eh, fabricantes, las empresas están dispuestos a producir y vender sus productos. Al igual que hablamos en la clase anterior de la demanda, al distinguir entre demandar y comprar, ahora también debemos precisar la diferencia entre ofrecer y vender. Ofrecer es la intención de estar, de querer vender un producto, de ofrecerlo en el mercado, de estar dispuesto a cambiarlo por dinero, mientras que vender es la acción propiamente dicha del intercambio de una suma de dinero o algún valor por un producto o servicio. Entonces, cuando hablamos de oferta, digamos que la oferta recopila las intenciones, negrita, subrayado, pregunta de examen, las intenciones de venta de los productores. La cantidad, la información de la que disponemos sobre los bienes ofrecidos, la cantidad de estos productos y el precio, aparece en lo que se llama tabla de oferta. Una tabla de oferta individual de un producto determinado, digamos que exhibe las distintas cantidades que un vendedor está dispuesto a ofrecer a un determinado precio en un determinado periodo de tiempo, permaneciendo los demás factores constantes. Entonces, si la definición de oferta es la cantidad ofrecida de un bien que los vendedores quieren y pueden vender en determinadas condiciones. Ahora bien, si hablamos de la ley de la oferta en particular, tenemos que decir que cuanto mayor es el precio de un bien o servicio, obviamente que los productores, los vendedores, mayor deseos de venta van a tener de este determinado producto o servicio. Entonces, a la inversa de lo que hablamos de la demanda, que recuerden que es una relación inversa entre precio y cantidad demandada, en este caso es una relación directa. Esta relación, ¿qué quiere decir? Que cuanto más alto es el valor, más empresas o más productos van a estar dispuestos a ofrecer en el mercado. Ahora bien, el precio relativo de un producto con respecto a los demás bienes es un determinante de los beneficios que vamos a obtener. Cuanto mayor sea el precio de un bien o servicio, obviamente más rentable va a ser su producción y por lo tanto mayor va a ser la oferta. Hay que ver si esto después es confirmado por la demanda, si está dispuesto a abonar ese precio. Este principio que acabo de mencionar se le conoce como ley de oferta y refleja la relación directa entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida. Recuerden, al aumentar el precio de un bien, va a aumentar la cantidad ofrecida. Esta es una relación directa. Ahora bien, esta curva, ¿qué refleja? Es la representación gráfica de esta tabla de oferta que acabo de mencionar. Muestra las cantidades de un bien que se van a ofrecer durante un periodo de tiempo específico a diversos precios de mercado. Recuerden que con la cláusula ceteris paribus, manteniendo constante los demás factores distintos al precio que inciden en esta oferta del bien. Por ejemplo, los precios de otros bienes, los precios de los factores productivos o la tecnología aplicada a su producción. Bien, ahora bien, esta curva de la oferta también puede sufrir variaciones, movimientos. Al igual que en la curva de demanda, una variación en el precio va a producir movimientos en la curva de oferta. Aumento el precio, va a aumentar la cantidad de productos ofrecidos, pero el movimiento siempre es en la curva. Ahora bien, no tenemos que confundir estos movimientos
con los desplazamientos de la curva de la oferta. Si la curva se desplaza a la inversa de la curva de demanda, se desplaza hacia la izquierda, la cantidad ofrecida disminuye. Si la curva se desplaza hacia la derecha, la cantidad ofrecida aumenta a un mismo precio. Y este desplazamiento que vemos entre esta curva inicial sobre la segunda curva responde, como dijimos, a precio constante. ¿Responde a qué factores? Por ejemplo, el precio de los factores productivos. Si baja el costo de los factores productivos, por ejemplo, impuestos, la disponibilidad de tecnología, el precio de la materia prima, los vendedores van a estar dispuestos a ofrecer más productos porque va a ser mayor su rentabilidad. La tecnología existente. Supongamos que la inteligencia artificial, los robots, hacen que la mano de obra sea más económica, que estas máquinas, estos robots trabajen durante las 24 horas, máquinas más eficientes que puedan producir más productos en menos cantidad de tiempo. Y, por supuesto, el número de empresas oferentes de determinado producto, porque van a volcar estos productos hacia el mercado, aún desplazando la curva, pero sin modificar el precio. Bien, ahora, estos movimientos que vimos anteriormente, estos desplazamientos en la curva, también tienen una elasticidad, al igual que vimos en la curva de demanda. Esta elasticidad tiene que ver con la sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una oferta elástica ante una variación X de precios va a tener una proporción mayor del producto ofrecido. No confundir con la demanda de productos que se van a poner a la venta en el mercado o qué intenciones tienen de vender los productores. Ahora bien, una oferta inelástica es aquella que, ante la misma proporción de aumento o reducción de precios, es muy poca la variación de los productos que se van a ofrecer en el mercado. Bien, ahora, ¿qué factores determinan la elasticidad de la oferta? Por ejemplo, como ya dijimos, los costos de los factores de producción, el precio de los bienes sustitutos que reemplazan estos productos, el precio del propio bien y, por supuesto, la tecnología aplicada a la producción. Ahora, la elasticidad de la oferta, ¿qué refleja? Refleja la capacidad que tiene una empresa productora, vendedora, de reacción para cambiar la cantidad de productos o servicios de acuerdo a su precio o de acuerdo a condiciones determinadas de mercado. Supongamos cuando fue la época del dengue, obviamente que las fábricas de repelente aumentaban los precios y estaban dispuestos a vender todo su stock disponible para aumentar su rentabilidad en un momento de alta demanda. Y en ese momento podemos decir que la demanda era inelástica porque aunque aumentaban los precios, la gente obviamente no quería enfermarse y compraba grandes cantidades de repelente para insectos. Y por otro lado, la oferta era elástica porque aumentaban los precios y la cantidad de producto en oferta aumentaba porque se volcaba todo el stock al mercado. Ahora bien, la elasticidad de la oferta, como acabo de decir, va estrechamente ligada a la elasticidad de la demanda. Sin embargo, recuerden que reflejan aspectos de dos fuerzas totalmente diferentes. Ahora bien, existen varios tipos de elasticidad de oferta y demanda, pero únicamente a los fines inmobiliarios vamos a ver una oferta elástica y una oferta inelástica, porque las otras están diseñadas para estudios más teóricos que no les van a sumar a la actividad inmobiliaria. Y ahora, ¿para qué sirve la elasticidad de la oferta? Por lo general,
se tiende a determinar la elasticidad de la oferta en relación con el precio. Entonces, hablando de una manera amplia, determinar esa elasticidad le posibilita a las empresas vendedoras, a los productores, establecer o tratar de predecir cómo va a afectar una modificación en el precio a la demanda. Entonces, van a poder estudiar, predecir en el futuro si va a favorecer a la empresa o la va a perjudicar, dándole lugar, por supuesto, a la competencia o a los vendedores de productos que reemplacen la satisfacción de la necesidad para la cual está diseñado este producto. Entonces, la elasticidad de la oferta ayuda a las empresas a reaccionar a variaciones de precios y, dependiendo del tipo de negocio, también va a determinar la tecnología aplicada, la cantidad de personal, qué materiales, qué calidades están dispuestos a adquirir para producir estos productos, qué para cómo van a determinar sus precios, la variación de precios en el tiempo, la cantidad de stock que están dispuestos a vender y, por supuesto, ayuda a estudiar y predecir tendencias y preferencias de los consumidores. Ahora bien, si hablamos de la interacción de estas dos fuerzas, que es el objetivo final de esta ley de oferta y demanda, podemos hablar del equilibrio de mercado. Dijimos ya que existe una relación directa entre la oferta y la demanda, ya que la oferta suele aumentar cuando la demanda es elevada. Y vamos a ver en un gráfico perfectamente claro cuando se cruzan las dos fuerzas. Recordemos que la demanda es una relación inversa entre precio y cantidad. A mayor precio, menor cantidad demandada. Y la curva de oferta es una relación directa. A mayor precio, mayor cantidad demandada. En un punto debería existir un punto utópico de punto de equilibrio de mercado. Y en ese punto de equilibrio, ¿qué se determina? Que no hay escasez ni hay excedente. O sea que en este punto todos los productos, en teoría es utópico, es solamente un punto de análisis, todos los productos que los vendedores están dispuestos a ofrecer son adquiridos en su totalidad por la demanda. Es el precio de equilibrio y de cantidad demandada y ofertada. Esto es un punto obviamente totalmente teórico, es variable, en la realidad no se da idealmente y es común que al principio se da lo que se denomina exceso de necesidad. Esto es cuando la demanda no se puede satisfacer con la oferta disponible. En este punto, la oferta disponible es baja y la demanda es muy alta. Por lo tanto, en este punto existe lo que se llama exceso de demanda. Hasta que vamos subiendo, se encuentra el punto de equilibrio y a partir de este punto, si el precio sigue subiendo, se da la inversa, lo que se llama exceso de oferta. ¿Qué quiere decir? Que el precio es elevado para lo que los clientes están dispuestos a abonar, por lo tanto, sí, muchos productores están dispuestos a vender, pero a la inversa, los clientes no están dispuestos a comprar. En este punto, en este precio, se produce lo que se llama exceso de oferta. Bien, entonces el postulado de la ley de equilibrio, ¿qué dice? Que cuando al precio normal la demanda excede la oferta, aumenta el precio. Porque si tenemos mucha demanda, por supuesto que los productores van a subir el precio inmediatamente. Ahora bien, un aumento de precio tarde o temprano va a causar que disminuya la demanda y aumente la oferta. Vamos a subir, supongamos que es un proceso que los productores van buscando el punto de equilibrio.
El tema es que el productor no sabe cuándo se va a lograr, si lo predijo mal, si no puede predecirlo. Si se pasa de este valor de equilibrio y entra en lo que se llama exceso de oferta. Obviamente va a querer vender todo, pero no va a ser adquirido por la demanda. Obviamente, cuando esto sucede, el precio va a tener que bajar, los productores van a bajar sus precios y va a tender al precio de equilibrio, va a tender, no van a encontrar nunca este punto perfecto, y van a tender al nivel en el cual la demanda iguala a la oferta, en una zona de equilibrio donde productores y vendedores han logrado negociar para llegar a este punto. En economía decimos que se logra el equilibrio cuando no hay fuerzas que inciten al cambio, si no existen factores externos. Entonces, cuando este punto se rompe, este punto de equilibrio, solamente sucede con factores que son totalmente diferentes al precio y que alteran esta situación. Entonces, acá vamos a tener una combinación de equilibrio de precio, cantidad ofrecida y cantidad demandada. Ahora bien, cuando rija en el mercado un precio en el que no haya ni compradores ni vendedores frustrados que tiendan a empujar el precio al alza o a la baja para negociar este punto de equilibrio o estimular las ventas. Entonces, en un sistema de economía de mercado, de libre mercado, lo importante es que todos los bienes y servicios tienen un precio determinado, tienen un precio de equilibrio o que tiende al punto de equilibrio. Por lo tanto, este tipo de ajuste se da en los mercados de bienes de consumo y en los mercados de factores de producción. De este modo, se va produciendo una especie de prueba y error, un tanteo, una búsqueda que constituye lo que acabo de llamar la negociación entre compradores y vendedores. Y en ese punto se resuelven los tres problemas económicos básicos: qué, cómo y para quién. Y en ese momento se resuelven, cuando tiende a este punto de equilibrio, de manera simultánea e independiente. Entonces, el precio es una señal que indica cuando esta negociación es exitosa. Entonces, precios bajos, recordemos, estimulan el consumo y desaniman la producción, porque si hay un precio bajo, ya sea por una restricción de modificación de precios, alguna medida gubernamental, los productores no van a querer fabricar productos porque la rentabilidad es baja. Por el contrario, si se liberan los precios y aumentan, obviamente que los productores van a poner en oferta muchos productos. La inversa pasa con la demanda. Si hay precios bajos, aumenta la cantidad, y si hay precios altos, disminuye la demanda. Ahora bien, ¿qué pasa en el mercado inmobiliario? En el mercado, perdón, en el mercado inmobiliario hay, digamos que es uno de los problemas más grandes, justamente el de la vivienda, y esto se da no solo en Argentina, sino también en todo el mundo. Entonces, este mercado, ¿podemos decir que es un mercado que cumple con la ley de oferta y la demanda? Ya dijimos que esta ley de oferta y demanda es básico en la economía de mercado actual, capitalista, por supuesto, de libre mercado, y es la interacción entre dos fuerzas que van determinando un precio de equilibrio. Ahora bien, este punto de equilibrio pareciera que fuera aplicado a todos los productos en general. Sin embargo, si hablamos dentro del mercado inmobiliario, hay distorsiones que se pueden dar por falta de tierra, la especulación, la incertidumbre, inadecuada o inexistente financiación bancaria, falta de ayudas estatales que hacen que la vivienda sea un mercado sin ley. Si hablamos exclusivamente de la oferta en el mercado inmobiliario, entonces podríamos compararlo con una industria, con la fabricación de un producto, ya que la obra nueva, la construcción,
moviliza el mercado y hace que la disminución haga aumentar el mercado de segunda mano, el mercado de inmuebles usados. Ahora, construir un edificio, construir vivienda, no es un proceso tan sencillo. En un momento de incertidumbre, como procesos inflacionarios o crisis económicas, recuerden que desde el momento en que adquirimos un lote para construcción, pueden pasar 3 años o más hasta que se finalice el proyecto y se puedan comercializar. Está realizar el proyecto, aprobar los planos, la demolición, preparación de la tierra, la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, también dependemos de códigos urbanísticos, códigos de planeamiento urbano, dependiendo de la ciudad, la aprobación de las distintas entidades gubernamentales. Si fuera un barrio cerrado, dependemos de la urbanización, de la prefactibilidad de servicios. Todo esto lleva un tiempo que en un momento de incertidumbre y en un ciclo inmobiliario largo entra en problemas de incertidumbre y se detiene la inversión. Entonces, el ciclo inmobiliario de la construcción en general entra en una fase de crecimiento cuando la economía entra en una fase de crecimiento sostenido en el tiempo. Entonces, si necesitamos, hay una alta demanda de vivienda, ¿qué va a suceder? Que aquellos desarrollistas van a necesitar que los trámites urbanísticos, el bloqueo burocrático que se produce, sea mucho más dinámico, mucho más efectivo. Y por supuesto, la falta de tierra y la especulación hacen que este mercado de oferta inmobiliaria se comporte de una manera errática o bastante imperfecta que no sigue específicamente la ley de oferta que vimos anteriormente. Si pensamos en la demanda, comprar una vivienda para residir en ella, o ya sea para inversión, para alquilarla, para renta, tiene factores que influyen mucho en este mercado. Por ejemplo, los demográficos, crecimiento o disminución de la inflación, los movimientos sociales que se producen por distintos factores, cierres de vías de comunicación, temas climáticos, temas políticos, sociales, problemas económicos. Vimos que la actividad de la construcción en general están vinculados directamente con la riqueza, con el poder adquisitivo de la población. Entonces, cómo evolucionan los salarios, los ingresos del público, afectan directamente dicha condición. Muchas veces cuando la población ya cuenta con una vivienda, para tratar de resguardar sus ahorros, quieren comprar un segundo inmueble para tener un ingreso con una renta, pero esto se da en familias con un elevado poder adquisitivo y gran capacidad de ahorro. Esto también tiene que ver, por supuesto, con la evolución del Producto Bruto Interno de un país y los indicadores económicos como la inflación, la capacidad de otorgar créditos, riesgo país, etcétera, etcétera. Los factores financieros. Si hay un gran número de viviendas que se adquieren con créditos hipotecarios, como ya sucedió en el 2017 y como está sucediendo en la actualidad, el costo de la financiación influye directamente en la demanda. Cuanto menor sea la tasa de interés que se otorgan los créditos hipotecarios, mayor va a ser la demanda. Por el contrario, si vivimos en un momento donde los créditos están sujetos, por ejemplo, como fueron los UBA, a la inflación y la Argentina tiene la expectativa de que esta va a disminuir, por supuesto que la demanda va a aumentar. Ahora vienen factores sociales culturales, tienen que ver con a qué edad nuestros jóvenes pueden llegar a adquirir su primera vivienda, las parejas, la decisión de las personas de casarse, tener hijos, aumentar su familia y por supuesto los aspectos fiscales, cómo el gobierno con temas impositivos influyen directamente en la oferta por los impuestos que le aplican a los constructores y a los que venden materiales de construcción, proveedores, y qué impuestos le aplican a los compradores,
de estos bienes. Entonces, es una industria, la inmobiliaria, el mercado inmobiliario muy particular. Vimos en la primera clase cómo la aversión a la pérdida también influye en factores como son la decisión de, quizá en muchas personas, la decisión económica más importante de su vida, como es comprar su vivienda. Y tenemos que ver también las situaciones que se han dado en Argentina, las distintas crisis, Rodrigazos, hiperinflación, ahorro obligatorio, corralito, la época de el cepo cambiario, etcétera, etcétera. Durante estas crisis han habido grandes especulaciones, han desaparecido los créditos hipotecarios, los costos de construcción se han aumentado tanto que los inversores dejaron de invertir esperando ver que se, como ellos dicen, que se clarifique un poco el panorama. Aparecen los compradores especulativos que empiezan a ingresar al mercado y aumentan un poco la demanda de vivienda, pero al mismo tiempo se reduce la oferta disponible. ¿Por qué? Porque si yo compré a una determinada cantidad de dólares, solo estoy dispuesto a vender a la misma cantidad de dólares o superior. Bien, entonces en ese momento es cuando se ven afectados estos factores. Ahora bien, decimos que todas estas situaciones, hablamos de cómo interactúan en estos procesos los distintos actores, proveedores, productores, las personas que proveen servicios, logística, el Estado con los impuestos que espera recaudar, cómo interactúan. Y Adam Smith decía que el mercado, el sistema de economía capitalista, el libre mercado, se mueve que pareciera guiado como una mano invisible. Esta interacción de dos fuerzas, como naturalmente y por sí solas, van negociando de manera tácita, implícita entre miles, millones de actores, logrando este precio de equilibrio que hace que estén dispuestos a vender los que ofrecen y dispuestos a comprar los que demandan. Con esto, estimados, terminamos el tema de las clases que tienen que ver con oferta, demanda, equilibrio de mercado, elasticidad. Así que gracias por su atención.